Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Xixing desde nuestro estudio en Beijing. El mundo está todavía en una ardua lucha contra la COVID-19. Ante esta situación crítica, el esquema completo de vacunación es cada vez más importante y urgente. En este sentido, China, adoptando una postura de apertura, se esfuerza para proporcionar al mundo millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y ofrecer apoyo financiero al COVAX, el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, la nación asiática viene cooperando estrechamente con los países BRICS en la medida de sus posibilidades y contribuyendo a superar la pandemia cuanto antes para reanudar el desarrollo económico y social. En el programa de hoy hablamos con Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino, para que comparta con nosotros sus observaciones sobre este tema. Bienvenido, Patricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto participar. ¿Nos podría hacer una radiografía de cómo se encuentra actualmente la pandemia a nivel mundial? Bueno, es una pandemia que ya lleva más de un año y medio de despliegue en todo el mundo, millones de muertos, muchos más millones todavía de contagiados, una devastación económica que no tuvo fronteras. Muy pocos países han logrado sobrellevar de buena manera en lo económico esta pandemia, y la verdad que el balance es sumamente negativo. Es una de las peores crisis que se vivieron en la historia de la humanidad. Pero bueno, de a poco la situación se va superando. Esto ha sido clave. Yo creo que el principal factor para empezar este camino de recuperación han sido las vacunas. Varias vacunas que ya están distribuyéndose en los distintos países del mundo, en algunos lugares con mayores problemas para la distribución y para la adquisición, pero de a poco todo el planeta está empezando a acceder a las vacunas, que es el único camino de salida definitiva de la pandemia. Después, de la mano de esto, vienen otras medidas sanitarias importantes de prevención, de controles, y las medidas económicas para paliar una situación que también ha provocado muertes. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el hambre por el parate de un montón de actividades económicas, y esto ha traído una serie de problemas que los países están encontrando dificultades en general para resolver, y sabemos que la recuperación en algunos países va a ser más lenta que en otros. Justamente Latinoamérica es una de las regiones que más va a sufrir esto, tanto en lo sanitario como esto que te comentaba de la lenta recuperación, pero de a poco se está encontrando un camino de salida, podemos decir, afortunadamente. ¿Cómo ha sido la labor y acción de China frente a este grave problema sanitario? Bueno, China ha tenido una postura desde el primer momento distintiva de otros países del mundo, y me refiero sobre todo a un gran contrapunto con lo que ha sido los Estados Unidos, ¿no? China desde un primer momento es el primer país que comparte el mapa genético del virus hacia fines del año 2019, cuando muchos países del mundo ni siquiera estaban prestando atención a esta enfermedad que ya se estaba empezando a propagar en China y en algunos otros países. Seguido a esto, China es el primer país que manifiesta la importancia y la necesidad de un compromiso global para asistir a los países más necesitados, sobre todo en materia de insumos sanitarios, y rápidamente sale a asistir a otros países con donaciones y también después con ventas, obviamente, de insumos y vacunas. China ya tiene 3 vacunas que están distribuyéndose en muchos países del mundo: Sinovac, Sinopharm y CanSino. Hay otras 15 que están en una etapa de ensayos avanzados, de un 70 en total que se están experimentando. En ese sentido, China ha puesto a disposición del mundo todos sus conocimientos tecnológicos. Se han hecho muchos intercambios también de experiencias con los equipos médicos de otros países, además de esto que comentaba de las donaciones y ventas de vacunas y otros insumos médicos. Ha sido un compromiso de solidaridad global. Lo que está reclamando China es cooperación científica, cooperación para mejorar la producción y la distribución de vacunas, lo que necesita el mundo en este momento, y cooperación también para
lanzar grandes paquetes de ayuda económica para reactivar las economías más golpeadas. Diferente, te comentaba, lo que, por ejemplo, la postura que adoptan los Estados Unidos, que es acaparar las vacunas hasta lograr cierto nivel de vacunación de su propia población, y a partir de ese momento, lo estamos viendo recién en los primeros meses de este año, empezar a donar y a vender. Eso ha sido una diferencia muy importante, con el agravante de que los Estados Unidos han politizado la pandemia, postura que obviamente China y muchos otros países han rechazado. La asistencia sanitaria que ha brindado China a muchos países ha sido elogiada por la comunidad internacional. En el caso de Argentina, ¿cómo se ha traducido esta asistencia y ayuda? Totalmente, no solamente esos vuelos de aerolíneas, que creando un puente aéreo exclusivo para nuestros aviones. Tengamos en cuenta que las fronteras en China siguen cerradas y hay controles estrictos para el ingreso, pero sin embargo, desde un primer momento del inicio de la pandemia, China accedió a crear este puente aéreo que se hizo básicamente en Shanghái, conectando Buenos Aires con alguna otra escala, para que nosotros podamos rápidamente traer a la Argentina estos insumos médicos tan necesarios y posteriormente la vacuna. Nosotros ya recibimos más de 20 millones de vacunas de Sinopharm con los envíos que se están completando en estos días, y obviamente en insumos médicos no solo los vuelos sino los embarques, muchos insumos que vinieron también por barco, sobre todo para la provincia de Buenos Aires. Así que esta asistencia ha sido fundamental. Ahí vimos quizás uno de los mejores ejemplos de los últimos años del grado de cooperación y de cercanía que lograron nuestros países. La pandemia sí lo ha demostrado. Ningún otro país ayudó a la Argentina tanto como China en este duro momento, por lo menos en materia sanitaria. ¿Cómo aprecian los argentinos el apoyo que ha dado China a su país en medio de esta pandemia? Así es, más de 100 países del mundo han recibido vacunas y otros insumos sanitarios de China, sea por vía de donaciones o ventas, y hay que tener en cuenta que también los Estados Unidos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, tanto donaciones de empresas chinas como también de algunas provincias, de algunos gobiernos locales, donaciones que han llegado también a los Estados Unidos. Esto es muy importante porque el sector privado de China, que muchas de estas empresas que tienen presencia en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, han sido claves también para acelerar la distribución vía vuelos privados. Así que esto es muy importante. China ha donado entre ventas y donaciones, más de 770 millones de vacunas al día de la fecha. Es el país por lejos que más ha aportado en el combate de la pandemia en materia de vacunas al resto del mundo. Y vacunas que, hay que decir, fueron muy criticadas, fueron víctimas también de esta politización de la fake news, pero tenemos que decir hasta el momento con muy buenos resultados. El caso argentino es elocuente. Nosotros estamos en un momento que se están estabilizando la cantidad de contagios y muertes, y gran parte de las vacunas aplicadas aquí han sido de Sinopharm. Lo mismo ha pasado con muy buenos resultados de Sinovac en Brasil, en Uruguay, en Chile y en otros países de la región. Obviamente ahora viene el desafío de la tercera dosis, ¿no? Para poder reforzar las vacunas que ya se aplicaron ante las nuevas variantes como la Delta, que son más agresivas. Pero hay que decir entonces esto, hay que poner el énfasis. No solo un gran esfuerzo en términos de cantidades, donde China ha quedado en primer lugar, sino con buenas vacunas y con buenos insumos en general que han sido muy efectivos para el combate de la pandemia. Sabemos que los laboratorios han tenido dificultades para cumplir con la demanda de vacunas. Conforme han transcurrido los meses, la situación ha ido mejorando. ¿Cuál es la situación actual de los laboratorios? Sigue siendo complicado porque la demanda siempre es superior a la oferta, y la verdad que esto lo vamos a seguir viendo en los próximos meses hasta que más laboratorios puedan ser habilitados para empezar a producir las vacunas que ya hay. O sea, esto ya no es tanto un problema de las fórmulas, ¿eh? Las vacunas ya se desarrollaron. Lo que seguimos teniendo es un problema de escala de producción y, te diría, más grave aún, de capacidad logística de distribución en tiempo y forma, por el tema de la refrigeración, lo caro que es
distribuir la gran parte de estas vacunas, ¿no? Ahora justamente se está trabajando en algunas vacunas que no necesitan refrigeración, esto creo que va a ser para el año que viene recién un enorme avance. Pero bueno, sí, los laboratorios todavía están con problemas, son clave los convenios con los laboratorios locales, en el caso de Argentina, Sinopharm ya tiene acuerdos con laboratorios locales, al igual que Sputnik de Rusia, que ya tiene acuerdo con un laboratorio. Eso es fundamental. Una vez que eso empiece a marchar, ya no vamos a tener tanto ese problema de la dependencia de los envíos externos. Así todo, China ha cumplido con bastante exactitud, con bastante efectividad y cumplimiento de alguna forma de estos plazos que se habían comprometido con los envíos de Sinopharm, que es la vacuna que estamos recibiendo, y ahora también CanSino. Hemos empezado a recibir la vacuna CanSino en Argentina, que también va a ser muy importante. El gobierno del presidente Xi Jinping ha desempeñado un rol muy activo dentro del foro COVAX. China ha señalado desde un principio que las vacunas son un bien público mundial. Es así como en Argentina se aprecia. Sí, así es. Ha sido uno de los principales impulsores el gobierno chino de este fondo. Recordemos lo que había sucedido antes de la llegada de Biden, es Estados Unidos directamente retirándose de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por suerte ahora Estados Unidos está en vías de reincorporarse y también afortunadamente apoyando el fondo COVAX. Pero bueno, China ha sido un gran aportante. Ahora ha anunciado un nuevo aporte de unos 100 millones de dólares que se suma a aportes previos y a otros que están previstos en el futuro. Así que sin duda vamos a ver a una China que va a seguir apuntalando este fondo COVAX, que ha sido esencial, sobre todo para los países menos desarrollados de África y Latinoamérica, que han dependido muchísimo de las vacunas que se han distribuido a través del fondo COVAX. Y en línea con eso yo te diría, habría que seguir reforzando lo que es desarrollo, investigación y desarrollo en materia de mejorar las vacunas que digamos, ya se han desarrollado y producir vacunas más avanzadas, más resistentes a las nuevas cepas. Yo creo que en eso hay que avanzar mucho más aún, ¿no? Ha mejorado la situación con el cambio del gobierno argentino. Patricio, ¿cómo evalúa las relaciones entre China y Argentina? Mira, yo te diría que en algunos aspectos se ha avanzado positivamente, pero en otros, lamentablemente, hay temas que son fundamentales para China en los que no ha habido grandes avances. Por ejemplo, la concreción de la cuarta central nuclear, la adhesión formal a la nueva ruta de la seda. Digo, son todas cosas que el propio presidente Fernández, al asumir, le había prometido a China. El cierre de las exportaciones de carne vacuna, yo creo que fue un balde de agua fría para China. Era un producto que ya era casi un cuarto de nuestra canasta exportadora y el producto que más había crecido en términos de exportaciones. Eso fue un golpe muy duro. La paralización, o por lo menos la puesta en stand-by del acuerdo porcino, para desarrollar una serie de granjas porcinas en distintos puntos del país. Yo creo que eso también es un dato negativo, pero después hay muchas cosas positivas: el avance de las inversiones en ferrocarriles y nuevas inversiones anunciadas, el avance en el parque solar Caucharí en la provincia de Jujuy, que va a avanzar a una nueva fase, la reactivación de las represas en Santa Cruz, si bien con algunos problemas también ahí sindicales, básicamente que tienen que ver con la provincia, pero esa obra está avanzando. Así que yo te diría que hay como sensaciones encontradas. Yo creo que las relaciones están bien, pero podrían estar mucho mejor, podrían avanzar por una senda de mayor previsibilidad y mayores compromisos, sobre todo por parte de Argentina, no tanto por parte de China, que es claro, las propuestas, los ofrecimientos y las intenciones que tiene China de que la relación crezca. Falta hacer más deberes, creo, de nuestra parte, y mucho tiene que ver eso con tener políticas económicas más consistentes, que den más previsibilidad a las grandes inversiones chinas, que son de largo plazo, básicamente porque son en sectores de la infraestructura, la mayor parte de ellas. Así que creo que falta eso de nuestra parte para que estemos incluso mejor de lo que podríamos estar, ¿no?
De acuerdo con los últimos datos, China ha pasado a ser el principal socio comercial de Argentina. ¿Cómo se encuentran actualmente las exportaciones en medio de esta pandemia? Sí, así es. En varios meses del año, de los tanto 2020, 2000, lo que va de 2021, hemos superado a Brasil. China ha superado a Brasil como destino de exportaciones, pero también ahí vemos una tendencia un poco declinante que tiene que ver más con la situación económica, la coyuntura tan delicada de la Argentina. Nosotros en los primeros 7 meses del 2021 ya hemos acumulado el mismo déficit comercial de todo el 2020 con China. Y eso tiene que ver, sobre todo, te repito, con la cuestión de exportaciones, ¿no? Las exportaciones no están creciendo al ritmo que por ahí podríamos haber previsto el año pasado. Pero bueno, el horizonte es, digamos, la potencialidad está intacta para recuperar eso, no solo con el tema de la carne, sino con el aumento de exportaciones de otros productos básicamente alimenticios. Es muy positiva, creo, la participación de Argentina reciente en la Feria de Servicios de Beijing, la participación que vamos a tener hacia fin de año en la Feria de Importaciones de Shanghai. Yo creo que eso van a ser grandes oportunidades para volver de alguna forma a reinsertarnos en la senda de crecimiento de la relación comercial. Pero efectivamente China ya es nuestro primer socio comercial y la tendencia en el futuro es que esa situación se consolide y si Dios quiere y las buenas políticas que necesitamos implementar, eso va a suceder, ¿no? ¿A qué se debe que Argentina esté presentando retrasos en las exportaciones agrícolas hacia China? Esto tiene que ver con un poco el impacto de la pandemia y las medidas de cuarentena que han afectado la actividad en muchos sectores de la economía, pero más recientemente, si uno toma el periodo reciente, tiene que ver con el cierre de las exportaciones de carne, que como te decía, en varios meses del año pasado habían constituido casi el 25% de nuestras exportaciones. Ese recorte fue muy fuerte, tuvo un impacto muy duro. Por otra parte, eh, también hay algunos productos que ocasionalmente fueron importantes el año pasado, como la cebada, que este año no lo están siendo tanto. La cuestión de los porotos de soja y derivados está como en una meseta. Estamos esperando justamente mejores datos económicos en China para que ese consumo seguramente se expanda. Y lo que es frutas finas, vinos, productos importantes que venían de a poquito creciendo también se han estancado un poco, pero bueno, las expectativas para el año que viene son hacia la mejora, ¿no? Y esperemos que el gobierno argentino, bueno, ahora se han prorrogado hasta el 31 de octubre el cierre de las exportaciones, esperemos que eso deje de ser una prórroga y volvamos a tener un mercado abierto de carne, ¿no? De carne vacuna, un producto que tantos años llevó a negociar, que es tan importante en la mesa de las clases medias y clases altas de China. Ya nos estábamos instalando con mucha fuerza, ojalá que eso de alguna forma pueda normalizarse y eso va a ser muy importante. ¿Qué sectores productivos necesitaría Argentina reforzar para fortalecer aún más las relaciones comerciales con China? Yo creo que una visión estratégica que creo que carecemos, y esto no es una cuestión de este gobierno, yo creo que el gobierno anterior de Mauricio Macri, si bien también hubo muy buenas intenciones, hubo un gran impulso justamente se abrieron nuevos mercados en esa época, nos remontamos un poco más atrás, hay que destacar los acuerdos que se hicieron en la época de Néstor y Cristina Kirchner, de los acuerdos estratégicos integrales, pero sin una gran visión estratégica. Yo creo que todavía la clase política argentina, en líneas generales, no conoce bien lo que es China, no tiene real dimensión de lo que es China, predomina una visión ideologizada, por lo general, sobre China, tanto para lo negativo, que uno puede decir eso se encontraba más que nada en el gobierno de Macri, había muchos funcionarios con una visión muy ideologizada, más bien negativa sobre China, y ahora tenemos una visión, por el contrario, en algunos funcionarios, ideologizada, pero hacia la positiva, y algunos que quizás todavía creen que está el maoísmo en China, y es otra cosa lo que tenemos desde 1978 para acá. Entonces, esos desajustes, esa carencia de visión y de tomar real dimensión de lo que es China, nos ha impedido tener una buena estrategia consistente para el relacionamiento.
Yo creo que ahí hay que mirar países como Uruguay, donde la clase política, por ejemplo, ha logrado amplios consensos. El partido que está en el gobierno actualmente y el Frente Amplio piensan casi lo mismo sobre lo que hay que hacer con China. Yo creo que en Chile, si bien ahora está en una convulsión política importante, pasa algo parecido. Y en nuestro caso todavía no tanto. Yo creo que el único acuerdo es sí, China es muy importante para nuestro futuro, es un gran comprador, es una gran fuente también de insumos que no tenemos, es una gran fuente de inversiones, pero falta esa visión estratégica. Me parece que ese es un tema que tenemos que empezar a trabajarlo urgente y debiera ser uno de los tantos consensos que necesitamos en nuestro país, que los distintos sectores políticos acuerden, es esto, tener una visión compartida sobre China y consistente en el tiempo, ¿no? Independientemente de a quién le toque gobernar. ¿Cuáles han sido las contribuciones generales que han aportado los países de bloque BRICS en el control de la pandemia? Creo que en primer lugar, en general te diría, siempre alzar una voz que ha sido menos escuchada en el concierto internacional, ¿no? Y en concreto, con relación a la pandemia, un énfasis en esta frase que se ha repetido mucho, pero que China la ha hecho, digamos, realidad. Nadie se salva solo en la pandemia. El Papa Francisco también ha ido en esta línea y otros dirigentes mundiales también. Nadie se salva solo, todos tenemos que cooperar, todos tenemos que compartir la información, todos tenemos que compartir los insumos médicos, todos tenemos que compartir las vacunas que producimos y tenemos que hacer todo lo posible para potenciar todo eso. Una agenda que en muchos casos ha sido contradictoria en algunos momentos, sobre todo cuando todavía gobernaba Trump en los Estados Unidos, con la agenda norteamericana. Ahora Biden de alguna forma está cambiando un poco esto, pero los BRICS han sido en ese sentido un faro muy importante de una forma de encarar la pandemia, que lleva sobre todo, te diría, el sello de China como la principal economía que integra los BRICS y que realmente ha tenido el mayor eco a nivel internacional. Incluso en Europa, en el resto de Latinoamérica, por supuesto, ha habido un entendimiento de que es la única forma de salir de esto con más cooperación y no con confrontación y no con utilización política de la pandemia. Rusia ha sido una víctima, vos fíjate lo que le pasa a la vacuna Sputnik, por un capricho, por una cuestión de uso político también por parte de los Estados Unidos, la OMS fielmente está respondiendo a sus intereses de los Estados Unidos y no aprueba la Sputnik, que está siendo aplicada en 70 países y que ha tenido una efectividad muy importante, ya no dicho por Putin, como al principio de la pandemia. Ahora esto ya está demostrado por las cifras sanitarias de cada uno de estos países. Bueno, justamente uno de los temas que se ha debatido en el BRICS, no politizar las vacunas. Las vacunas son el insumo más vital que tiene la humanidad en este momento, no politizarlas. Entonces, esa agenda claramente ha estado representada en las discusiones que ha tenido el grupo recientemente con India como anfitrión. Y fíjate qué interesante, una India que también tiene algunos intereses contrapuestos con China, está más bien alineada geopolíticamente con los Estados Unidos, pero como anfitrión, India ratificó y se alineó perfectamente con todas estas ideas, estos principios y estos valores que representan los BRICS en el marco de la pandemia. ¿Cómo se ha desarrollado la cooperación entre los países BRICS en materia de asistencia y donación de vacunas? Básicamente tenemos 3 países que son productores de vacunas en el BRICS, que son China, Rusia y la India. En ese sentido, ha habido intercambio de experiencias, intercambio de información, incluso algo de transferencia tecnológica también que se ha ido dando. Y en primer lugar, yo te diría, lo más importante justamente ha sido estos 3 países convirtiéndose en grandes productores de vacunas. E incluso Brasil también en menor medida con el Instituto Butantan en San Pablo, que también empezó a producir vacunas chinas y también hay ensayos experimentales con otras vacunas. Así que te diría que la principal contribución ha sido en materia de vacunas. En los BRICS están más del 70% de las vacunas que se produjeron y que se distribuyeron desde que inició la pandemia. Después tenemos en menor medida, obviamente, Pfizer, AstraZeneca y otras vacunas que ya están siendo, la de Shenzhen, que ya están siendo distribuidas, pero el grueso en cantidad justamente ha sido por parte de los países BRICS. Ellos empezaron a venderlas y a donarlas desde el inicio de la pandemia, no hacia el final de la pandemia,
como fue el caso justamente de los Estados Unidos, que empezó a dar lo que le sobraba, y ahora que tiene una gran capacidad de producción, también obviamente tiene grandes posibilidades de vender, y bienvenido sea. Pero estos países, los del BRICS, con una línea diferenciada, empezaron al principio de la pandemia. Podemos decir que el bloque de países BRICS tiene como fin la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Esta idea del presidente Xi Jinping, que él la difunde, la presenta oficialmente ya en el año 2009 con una serie de documentos. Esta es una idea que muchos dicen, esto es retórica comunista, ¿no? La crítica que se suele hacer de Occidente. Es una idea que tiene sustento real y que tiene coherencia con lo que ha sido la política exterior de China, casi te diría en los últimos 40 años por lo menos. Y esta comunidad de destino compartido tiene una característica, no excluye a nadie. El que está excluido es alguien autoexcluido en todo caso, pero no son esferas de influencia, como ha sido históricamente lo que ha pasado en Occidente, lo que han promovido Estados Unidos y otras potencias europeas, que son áreas de influencia. La comunidad de destino compartido es una comunidad de escala global donde no hay excluidos. Los BRICS perfectamente se insertan, yo creo, en ese paradigma de cooperación, tienen mucho más que ver con eso que justamente con las áreas de influencia que han propuesto históricamente los Estados Unidos y otros países. Los países BRICS han manifestado su apertura a la innovación para impulsar la economía mundial. ¿Es así? ¿Y qué países han trabajado en este sentido? Totalmente, yo diría que en ese sentido por ahí Sudáfrica está un poco más rezagado, está en una situación mucho más crítica económicamente, por cuestiones de inestabilidad política interna también. Pero los otros 4 países del BRICS claramente han sido grandes motores de la economía, empezando por China, que representa casi el 30% del crecimiento económico en los últimos años del mundo. Bueno, Rusia, una economía mucho más pequeña, pero que ha hecho su aporte, ni hablar Brasil, la principal economía de Latinoamérica, y bueno, la India, la gran economía en ascenso en lo que sería el centro de Asia, ¿no? También con muchos problemas internos todavía, pero la contribución ha sido espectacular, no solamente en términos de crecimiento, sino de innovación, de producción de tecnología de punta, así que eso ha sido muy importante. Las vacunas son un ejemplo. Las vacunas es tecnología de punta, y tanto la India como China, como Rusia en este caso, e incluso Brasil, lo han podido hacer y han sido buenas vacunas, ¿no? ¿Qué aspectos positivos ha arrojado el ingreso de Sudáfrica en 2010 al grupo de países BRICS? Era muy importante que haya representatividad por parte de África. Si bien la escala de cualquier economía de África estaba también ahí, digamos, como candidatas Egipto, Marruecos, ¿no? La escala no es la misma, pero era muy importante por esta cuestión más bien de inclusión, que es uno de los grandes valores de los BRICS, la inclusividad. África tiene que tener un representante, ¿no? Desde ya, te repito, no está al mismo nivel de estas economías, tiene problemas que estos países, los otros 4 ya han superado en muchos aspectos largamente, el tamaño, bueno, todas estas cuestiones, pero la inclusividad como un valor también de los BRICS. No importa tanto en este caso el tamaño, sino que África también tenga una voz en este foro. ¿Podrían sumarse a esta iniciativa otros países como México y Corea del Sur? Varios candidatos que para dar justamente en el caso de México una representatividad de lo que es la primera economía de América Central. En el caso de Corea del Sur yo creo que sería muy interesante porque estamos hablando también de un país muy cercano a los Estados Unidos, más bien orientado históricamente hacia Occidente, pero bueno, es la gran economía de esa zona nororiental, digamos, de Asia, creo que sería muy importante, y algún país del sudeste asiático también yo creo que sería otro paso importante, ¿no? Gracias, Patricio, por sus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Así concluimos esta emisión de Puntos de Vista. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.